Hey, hola, ¿cómo te encuentras? Aquí al aparato, Ana, creadora y voz de Hijas de Dano. Hijas de Dano es un proyecto en el que trato de acompañarte en tu proceso de autodescubrimiento, si me lo permites. Pero vamos, que vamos a lo importante. Lo primero, quiero darte las gracias. Sí, te doy las gracias por elegir pasar este ratito conmigo. Así que nada, coge tu té o tu café porque comenzamos. Muy buenas, querida alma. Estamos aquí en un capítulo más, como siempre, para hablar de temas controvertidos y de cositas que normalmente en el mundo del día a día no se hablan. Estoy aquí con mi querida amiga, hermana de alma, Bea, de alma ancestra. ¿Cómo estás, Bea? Encantada de que me hayas invitado. De hecho, desde que me diste la invitación dije, qué bien, vamos a hablar de estos temas, no solamente en mi cuenta. Sí, de hecho, tú y yo tuvimos una conversación con respecto a que precisamente yo estoy totalmente confiada en que tu camino es precisamente este. Imagino, querida alma, que has leído el título del podcast, pero por si acaso no lo has leído y te has aventurado a ver qué te cuentan estas dos, pues vamos a hablar de la muerte. Un tema en nuestra sociedad muy tabú. Todo lo relativo a pérdidas en el día de hoy es algo de lo que no se habla, no gusta, perder no gusta. Solo gusta ganar, solo gusta estar joven, solo gusta vencer, solo gusta... Pero para que haya vencedores, tiene que haber vencidos también. Y exactamente igual que aprendemos o tenemos que aprender a ganar, a saber ganar, también tenemos que aprender a saber perder. Y es algo a lo que no nos enseñan. ¿Qué opinas tú, Bea, que lo has vivido directamente en tus propias carnes? Pues en el caso de la muerte, que tú es lo que dices, ¿no? Que yo lo he vivido en primera persona. Yo no lo he vivido, sí que vives la pérdida y sí que hay que trabajar la pérdida. Pero en mi caso creo que es precisamente el dejar el ego a un lado. No se trata de ti en esos momentos, ¿no? Luego habrá un duelo, luego habrá un trabajo personal que tú vas a tener que hacer. Pero en el momento de la muerte no se trata de ti, y en Occidente nos enseñan a que se trata de las personas que se quedan. Y esos días, tanto previos a la muerte como posteriores a la muerte, no se trata de los que se quedan aquí, se trata de esa alma que está transitando. Así Y eso es. me parece súper importante de remarcarlo, porque nuestro ego y nuestra educación nos va a llevar a que tengamos como esa percepción de, ay, Dios mío, pobrecita yo, que me quedo aquí, pobrecita, qué mal, o quédate, porque a mí me va a suponer tan terrible tu pérdida que necesito que te quedes. Pero es que eso es nuestro ego y esa es nuestra educación y es nuestra mente, que no nos han, es lo que dices tú, no nos han enseñado A saber perder. Exacto, a sobrellevar esa pérdida. Y eso nos hace entrar en un bucle de drama, en un bucle de todo va alrededor de mí y no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. De hecho, cualquier funeral tipo normal y corriente en nuestra cultura, el 90% de las... y digo 90 porque no estoy segura bien de que sea el 100% y por no pillarme los dedos, pero vamos,
un porcentaje muy, muy elevado de todo lo que se hace desde que la persona fallece hasta que pues, se produce la despedida oficial, va en torno a las personas que se quedan y no a la persona que se va. O sea, si nos paramos a analizar todas las decisiones que hay que tomar, todo lo... O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que sea que esa persona quisiese, lo que sea que esa persona hubiese decidido. ¿Por qué? Porque no se habla de estos temas, con lo cual una persona de 20 y pocos años que fallece de manera esperada, de manera inesperada, eso es lo de menos. No sabes cómo quería irse, cómo quería que te despidieses de ella, de él. Y digo 20 y pocos, pero puedo decir 30 y pocos, pero puedo decir 40 y pocos, o sea, puedo decir incluso 50. O sea, cualquier persona que no tenga 90, 80, 70, 80, 90 años, no sabes qué es lo que... Cómo quiere que te despidas de ella o de él. Y cuando tienes pues nuestra edad y te pones a hablar de esos temas, automáticamente te cortan diciendo: ay, pero no hables de eso, que falta mucho todavía. Ya, o no. Y que no es una cuestión de que falte o no falte, es una cuestión de que es necesario hablarlo. Yo, como persona que he tenido que tomar decisiones por esa persona fallecida, para mí fue bastante terrible el decidir sin saber lo que la persona que se había ido, que en este caso es mi hermana, quería, porque nunca habíamos, es lo que dices tú, nunca habíamos hablado sobre ello, nunca se había tocado este tema. Y fíjate que algo que estabas diciendo, ¿no?, que tengo muy presente hoy en día, que es que la muerte no es una cuestión de edad, aunque nos hayan enseñado a que sí. No es una cuestión de tengo 90 años y entonces tengo la muerte cercana. La muerte llega en el momento en el que tiene que llegar, ni más ni menos. Aunque a nuestra mente le cueste entender esto, la realidad es esa. Entonces, incluso yo, en mi familia, no personas de 90 años, pero personas un poco más jóvenes, de 70 o así, el hablar de dejar las cosas escritas o el hablar de dejar las cosas cerradas, preparadas, supone como si yo estuviese matándoles ya en vida, diciendo: Sí, no, lo que que estoy ya... pidiendo es que me expliques qué es lo que te gustaría que pasara cuando tú te Sí, es mueras. como si los estuvieses desahuciando ya directamente. Exacto. ¿Qué quieres? ¿Que me Digo, muera? No quiero que te mueras. Quiero saber qué es lo que quieres el día que faltes, cómo quieres que nos despidamos de ti, qué es lo que te exacto. gustaría. ¿Hay alguna canción especial que quieres que se ponga? ¿Hay algo que no quieres que se diga? ¿Hay algún tipo de flores que te gustarían más? Fíjate, aquí que en Occidente estamos muy ligados a la Iglesia Católica, puede ser, yo por ejemplo en mi caso, yo no quiero que haya una misa, no quiero que haya un ritual eclesiástico. ¿Por qué? Porque no va con mis creencias y es tan respetable como la persona que sí, porque yo sé que hay personas de mi familia que sí escogerían eso. Entonces, yo respeto, pero para pedir respeto sobre eso y sobre las voluntades que a mí me gustaría que hicieran, lo tengo que contar. Claro. O dejarlo escrito, o que alguien lo ¿Algo? sepa. Sí. Porque si Exactamente no, igual que qué es lo que quieres que se haga con tu cuerpo. O sea, porque a lo mejor no quieres que se entierre. Fuera parte de la opción tan popular que hay ahora mismo de la incineración. Es que a lo mejor tampoco quieres que se incinere. Es que a lo mejor quieres, yo qué sé, que se done a la ciencia. Es que a lo mejor quieres que se entierre en no sé dónde, con exacto. un ritual determinado. Yo tengo miradas unas cápsulas biodegradables que existen para meterlas bajo tierra y que tú puedas plantar un árbol encima. Y el árbol se va nutriendo de De esas cenizas. digamos, de lo que Sí. se va descomponiendo de ti. Puede ser de cenizas, pero Exacto. puede ser también, hay cápsulas también como si fuese un ataúd, ¿vale? Te meten a ti en posición fetal y a medida que tu cuerpo se va descomponiendo, ese árbol se va alimentando de ti, Curioso, literalmente. esa no la conocía, todavía Sí, estoy yo sí. informándome de todo esto porque
porque yo está en mi previsión en estos próximos meses hacer el testamento vital, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que quieres que pase con tu cuerpo una vez que tú ya no estés aquí, porque al final eso es algo que hasta que lo vives en primera persona, lo sabes, pero no lo has integrado. Sí, pero prefieres no pensarlo porque es a lo que nos, digamos que es a lo que nos lleva la cultura y la sociedad en la que vivimos. Si viviésemos en países de Oriente, seguramente nuestra perspectiva sería otra totalmente distinta. Pero viviendo donde vivimos y criándonos donde nos hemos criado y como nos hemos criado, pues nos toca romper estas barreras para hablar de temas de los que habitualmente no se hablan, a no ser que hayas perdido a alguien joven y cercano, como puede ser tu caso. Sí, podría verse así. Yo últimamente, me he dado cuenta de, pues justo lo que tú decías, ¿no? Que mi trabajo va enfocado a esto. Y fíjate que hace poco he tenido un clic muy grande con todo esto, que tiene que ver con hacia dónde trabajo yo, hacia acompañar pues a esas personas que están acompañando en la enfermedad o que están acompañando en la muerte, que es lo que yo he tenido que vivir, ¿no? O que transitar. Entonces, sí, ponerme en el lugar del otro, porque claro, yo ya lo he vivido. Exacto. Entonces, fíjate que en esta epifanía, como la llamo yo, o iluminación, no lo sé, lo que te voy a en un retiro, yo estaba hablando sobre esto y me di cuenta de que yo he estado en contacto con la muerte mucho más de lo que yo era consciente. Es decir, lo de mi hermana, por supuesto, fue algo que descolocó absolutamente toda mi vida y toda la vida de mi familia. Pero es que yo cuando yo iba a nacer, mi madre rompió aguas el 19 de enero. Mi madre no fue al hospital, bueno, por lo que sea, ¿no? En esa época pues no había tanta información, etcétera, ¿no? Y yo me quedé sin líquido amniótico y yo no nací hasta el 21 de enero. Es decir, antes de nacer, esa bebé que yo era ya se enfrentó directamente al hecho de morir. Sí. Claro, estas cosas yo hasta hace bien poco no le daba importancia, era como, bueno, sí, ¿sabes? Vale, pasó. Claro, ahora entiendo mucho el afán que yo tengo por sacar el tabú de la muerte, que es lo que tú dices, ¿no? El hablar sobre estos temas. El que hablemos sobre estos temas no quiere decir que te estés sentenciando a que vayas a morirte ya. Al revés, lo que estás haciendo es quitarte el tabú. Y yo siento que sobre todo hay algo que me dijo una amiga hace relativamente poco, que es como que en Europa tenemos muchas memorias colectivas de la muerte como dolor, como hambruna, como guerra. Entonces, claro, colectivamente la muerte tiene unas memorias tan potentes de dolor que a veces nos resulta complicado salir de ese paradigma. Entonces, lo que yo hablaba con ella es como lo que hay es que empezar a cambiar esa forma de pensar, esa forma de sentir el tema de la muerte y darnos cuenta de que cambiando nuestra percepción la muerte puede ser más amable, puede ser más... podemos abrazarla también, podemos sentir la muerte como una sensación de paz y no como de dolor, que es como lo que tenemos estipulado, ¿no? Colectivamente, aquí en Europa sobre todo, porque yo hace poco hablando con personas que han estado en Bali, que han estado en México, la percepción de la muerte es completamente diferente a la nuestra. O sea, pero claro, brutalmente diferente. En Bali a mí algo que me contaron que me chocó un mogollón es que hacen las cremaciones en la calle. Claro. Y digo, impensable aquí, o sea, aquí no, la gente lo vería como una falta de respeto. O por ejemplo, en México, creo que es en el Día de los Muertos, abren las tumbas para limpiar los huesos de los fallecidos. Digo, aquí se vería como una profanación de tumbas. Entonces digo, es súper importante ver las diferentes perspectivas de diferentes culturas, de diferentes memorias ancestrales, porque eso te abre a la percepción de
lo que a mí me han enseñado toda la vida, quizá no es mi verdad. Porque no es una cuestión de que sea verdad o mentira, sino que mi verdad, lo que a mí me hace sentirme en paz con el concepto de la muerte, eso Sí, es lo que vale. Aunque tú y yo tengamos conceptos diferentes, no importa. No va porque el concepto que yo vendo o que yo expreso sea la verdad. Simplemente que sea algo que te haga estar en paz, que no sea como estar continuamente en conflicto. Estamos siempre en conflicto con la muerte. sí. Al fin y al cabo solo consiste en respetar, ¿no? En respetar lo que el otro cree, lo que el otro cree, lo que el otro quiere, lo que el otro siente, para que respeten lo tuyo también. De hecho, en México es terriblemente importante algo que tú has empezado a hacer hincapié en tus redes últimamente, y es el recuerdo. El recuerdo de los seres fallecidos, de los seres queridos fallecidos, porque sin ese recuerdo es cuando ellos mueren de verdad, no cuando ellos se van, sino Mm. cuando tú empiezas a olvidarlos o cuando tú no quieres recordarlos porque te hace daño recordarlos. Sí, a mí la película Coco de Disney me Sí, voló la mente. O sea, fue como, ostras, es que esto es lo que yo he sentido, ¿no? Durante mucho tiempo de mi vida y no he sabido entender qué era. Esto ha pasado en mi familia. De mi abuela, bueno, murió en unas circunstancias un poco extrañas y no se hablaba de ella. De hecho, fíjate, yo soy su nieta. Y bueno, pero es que sus hijos no se les hablaba de su madre. Entonces tú figúrate perder a tu madre súper de niño y que nadie te hable sobre ella, que nadie te cuente sobre ella, que no haya fotos y que estén como guardadas, escondidas. Digo, sí. estás sacando a esa persona de su lugar. Porque es que aunque no estén físicamente, esto es algo que nos cuesta racionalizar, pero es que no estén físicamente no quiere decir que no estén. Y en el árbol es tan importante, tan importante mantener a cada alma en su lugar, como cuando hay un aborto. Cuando hay un aborto, yo conocí a una mentora hace tiempo que había tenido un aborto y luego tuvo más hijos. Y ella siempre decía que su hija mayor, que no había llegado a nacer, pero que era su hija mayor. Sí. Digo, y es súper importante el dar el lugar que le corresponde, ni más ni menos, ni tampoco obsesionarnos con De esa hecho, persona que no está, pero sí darle el lugar. De hecho, con respecto al tema de los abortos, cuando tú vas al ginecólogo y como persona que ha tenido hijos y que ha tenido un aborto también, lo digo, no te preguntan cuántos hijos has tenido, sino que te preguntan por embarazos. Claro, es que es súper importante. Te preguntan por embarazos. Y tú dices, que- no, en mi caso, yo tengo 2 hijos. Y te dicen, sí, pero ¿cuántos embarazos has tenido? Es súper Pues importante. embarazos he tenido 3. De acuerdo. Es Porque superimportante. tendemos a borrar, ¿no? O sea, digamos que todo lo que, en general, todo lo que nos produce dolor, lo borramos para que no duela, pero no nos damos cuenta de la necesidad, de la importancia del papel del dolor como emoción en el proceso de duelo. De hecho, hace poco subí un post que creo que fue ayer incluso, en el que hablaba sobre la evasión espiritual. A mí me pasó. Yo tuve un proceso en el que tras la muerte de mi hermana viví una etapa de unos meses en los que yo había aceptado, ya previamente a la muerte de mi hermana, por eso pude acompañarla, había aceptado que eso era lo que estaba pasando, ni más ni menos, me gustara más o me gustara menos. Era lo que estaba pasando y lo que tenía que pasar, de alguna manera, ¿no? Y yo tuve un proceso de unos meses de lo que yo llamo evasión espiritual, porque yo lo tenía tan asumido, tan aceptado, tan metida en es que esto es así, porque yo siento a mi hermana, porque yo sé que esta cosa, tan metida en todo esa mentalidad espiritual que me había absorbido. Y yo hay algo que digo mucho con el tema de la espiritualidad, y que yo soy la primera que
pencado ahí, ¿no? Que de ahí mi lección. Y es que digamos, la lección de la espiritualidad, más allá de que tengas 1000 lecciones, pero la gran lección que yo he aprendido es encontrar el equilibrio. Que no nos podemos olvidar de que somos almas viviendo una experiencia humana. Entonces, hay que encontrar un 50-50 entre toda esa capacidad de apertura de conciencia, de conectar con la espiritualidad y el sentir. Porque eso es lo que nos hace humanos, el sentir. Exacto. El dejarnos sentir cualquier emoción, porque a veces están como súper demonizadas las emociones de baja vibración que se dice, ¿no? Como la ira, el dolor, la tristeza, la frustración, el cabreo. Digo, no, es que eso es lo que nos hace humanos. Entonces, no es que te quedes estancado en eso. De hecho, vivimos en una era de positivismo tóxico. Sí. Hay mucha gente en psicólogos, con enfermedades mentales y demás, que no pueden expresarse libremente cómo se están sintiendo, porque automáticamente son etiquetados como el mal rollero del grupo, es que siempre estás triste, es que siempre estás de mal humor, o es que siempre estás... o eres un dramático. Eres un dramático, exacto. Entonces, el positivismo tóxico también hace mucho daño, porque impide que las personas se puedan expresar de manera libre. De hecho, creo, y esto, a ver, esto es una creencia mía, no sé si es verdad, pero me da la impresión de que cada vez hay más personas paz, precisamente por esto, porque necesitamos esa influencia de esas personas que saben llegar a lo profundo. O sea, yo no me considero totalmente paz, sé que en algunas cosas sí que soy más hipersensible de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Para algunas cosas soy más hipersensible porque tengo una empatía muy desarrollada, entonces eso a veces me hace entrar muy profundo, ¿no? Tanto en la emoción y tal. Entonces yo ahí tengo que encontrar un equilibrio muy grande entre, ok, vale, ¿qué es lo que está sintiendo el otro? ¿Qué es lo que estás sintiendo tú? ¿Hacia dónde vas? Párate. Pero yo creo que hay cada vez más personas paz porque nos hemos desconectado de esta parte. Entonces, cuando hay más personas a tu alrededor que sienten la emoción, que sienten como todo, tanto, te obliga a parar y a observar cómo te está afectando el entorno, cómo le está afectando a esa persona, lo que tú haces o cómo tú lo haces, ¿sabes? Es como pararnos más a observar, pararnos más a sentir. Entonces creo que cada vez hay más de estos casos porque lo necesitamos, porque nos hemos desconectado. Desconectado totalmente. De nosotros mismos, de la tierra, del ciclo natural de las cosas y de todo. Pero antes de que vayamos más allá con el tema de conversación, yo es que como conozco tu historia de primera mano, porque para mi suerte, sí, no voy a decir para mi desgracia, para mi suerte lo he vivido contigo muy de cerca. Cuéntanos un poquito tu proceso, qué pasó, cómo lo viviste. Pues, a ver, pues voy a empezar por el principio porque no creo que haya otra forma de empezar esta historia. Hace 2 años, en 2022, a veces tengo que recordarme los años porque es como que tengo un poco borrón en estos últimos años. Y en 2022 diagnosticaron a mi hermana de cáncer. Y como todo el mundo, en esos primeros momentos en los que te diagnostican una enfermedad que ya de por sí, cuando te hablan de cáncer, lo primero que piensas es muerte. Tiene su estigma, sí, el cáncer tiene su estigma. El cáncer tiene un estigma bastante grande, ¿no? Hay otras enfermedades que también, pero el cáncer es como que está socialmente más extendido ese estigma. En ese momento, ¿cuántos años tenía tu hermana? Mi hermana tenía 26. Sí, 26 años. Yo cumplía ese año, fijaos, es que yo cumplía 30 ese año, bueno, cumplí 30 ese año, el 21 de enero. Y para mí era como va a ser mi año, en plan 30, ¿no? Es como pasar los 20, como vamos a por todas. Me voy a comer el mundo. Literalmente era eso. Me voy a comer el mundo, este año es mi año. Bueno, sí, no, al final sí un poco fue mi año, ¿no? Fue el año en el que yo creo que aprendí muchas cosas. Pero no como te lo esperabas. No de la manera que lo esperaba para nada.
Diagnosticaron a mi hermana. Al principio, pues bueno, el diagnóstico era bastante complicado. Fue todo muy rápido, se desencadenó todo muy rápido. A las 2 semanas de ella entrar en el hospital ya empezaron a tratarla con quimioterapia, bastante agresiva. Ujú. Y yo en esa época, voy a contar mi perspectiva porque creo que esto es Claro. lo que más va a ayudar, ¿no?, a las personas que nos escuchen. Yo en esa época trabajaba en un spa y trabajaba 20 y algo horas, no me acuerdo exactamente, pero era el fin de semana, el viernes entero y parte del jueves o parte del Ujú. lunes, dependiendo del Sí. fin de semana y los turnos. Yo salía del trabajo y me iba, mi hermana vivía en esa época a 1 hora de mí, Ujú. en una ciudad cercana, pero a 1 hora en coche. Sí. Entonces, yo me iba para estar con ella, porque claro, mis padres trabajaban por la semana, entonces como yo por Ujú. la semana estaba libre, yo era la que iba a ayudarla, igual bueno, que la pareja de mi hermana. Entonces yo pasé 1 mes y medio, 2, en los que todo mi tiempo era trabajar, cuidar de mi hermana, trabajar, cuidar de mi hermana. Claro, llegué a un momento en el que no pude más. O Claro. sea, mi vaso no es que se rebosara, es que directamente explotó porque yo no podía más. No podía Claro. más porque estaba anteponiendo todo el rato a mi hermana. Lo cual una persona que haya vivido con esto, una persona que no haya vivido el acompañamiento de una enfermedad, quizá le cueste entender que explotes por algún lado. Pero si lo has tenido que vivir, porque yo no lo entendía antes de pasarlo, por Claro. eso me pongo en las 2 situaciones. Sí, sí, sí. Pero cuando lo has tenido que vivir, y yo, por ejemplo, que he sido siempre, desde que soy niña, una persona muy sostenedora, muy de cargarme con cosas que probablemente no tenía que tener Ujú. como responsabilidad, en este caso me cargué la responsabilidad de llevar el peso de todo lo que estaba sucediendo. Ujú. Entonces llegó un momento en el que peté, busqué ayuda terapéutica y eso me ayudó a empezar a poner límites de, vale, yo te sostengo, yo te ayudo, pero tengo también que tener un momento para mí. Tengo que Ujú. también poder respirar porque me estoy ahogando, literalmente. ¿Y llegar a tomar esas decisiones te hizo en algún momento sentir culpable, Uf, muchísimo, muchísimo. que no estabas siendo justa, que no estabas a la altura? Sí, tuve como ambas sensaciones, ¿no? La de la culpa y la de es que o lo hago o cuando realmente tenga que ayudar, Ujú. no voy a poder. Que Claro. esa es la clave de todo esto, ¿no? Lo que uno de los grandes aprendizajes que yo tuve con esto es, okey, vale, o sea, ¿cómo puedo ayudar yo si yo no estoy en mi fuerza, si yo no estoy, realmente A tu con 100%. exacto, en mi 100 y ni siquiera en el 100%, a lo mejor no llegas a estar nunca al 100% en una No, pero por situación lo como menos en esta, un estado óptimo. pero estando en el 60 o en el 70, que puedas dar ese 60 o 70, no que Ajá, estoy en el 60-70 y doy el 10. ajá. Porque eso es lo que sucede, que no Claro. tienes la fuerza suficiente. Entonces, sostener un acompañamiento, según mi perspectiva, según lo que yo he vivido, consiste en estar ahí, extender la mano, tú sostenerte a ti misma, hacer tu trabajo y extender la mano para cuando esa persona realmente lo necesite. Porque yo lo que viví, claro, yo no sé, cada uno tiene que vivir el proceso de la enfermedad, de cómo Ujú. avanza, ¿no? En mi caso, de mi hermana, hubo un pico de mejoría, ¿no? En medio de todo este Bien. proceso hubo un pico de mejoría en el que ya mi hermana buscaba esa libertad, Sí. el no tenernos continuamente pegada a ella, el, oye, esto no quiero que me condicione la vida, ¿no? Era una frase que a mí me gustaba mucho de ella, que era, no quiero que esto condicione toda mi vida, necesito sentir en algún momento que yo no estoy todo el rato enferma, que Sí, puedo vivir, que puedo hacer cosas. Entonces eso nos dio como un descanso también a los que claro. estábamos acompañando para decir, okey, Porque hay que ya decir necesitamos estar. que tu hermana era Sí, una persona deportista, era una persona sí, que se cuidaba, o sea, que no es mucho. decir que, era una persona que había buscado su libertad, Mm, su camino a través del mundo del deporte, con lo cual, digamos que
todo vuestro punto de vista, incluido el de ella, era como menos comprensible todo lo que estaba sucediendo. Sí, sí, te enfrentas un poco a qué injusta es la vida, pero nosotros habíamos vivido algo parecido con un primo de mi madre que también era súper deportista, se cuidaba mogollón y también tuvo bueno, no sé, no me acuerdo exactamente porque yo era bastante pequeña cuando pasó eso, pero nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? A esa dualidad que tenemos los humanos de calificar continuamente las cosas como justas o injustas en la vida. Justo, injusto, bueno, malo, esa Exacto, dualidad. ¿no? Todo el rato el polarizar, el juzgar, porque al final cuando estás clasificando o categorizando de esa manera estás juzgando la vida. Totalmente. Y yo algo que he aprendido es que no somos nadie para categorizar la vida como justa o injusta. Totalmente. Es que no lo somos. Lo que pasa es que nuestra mente nos han enseñado tanto a ser individuos, a ser como esa capacidad de raciocinio a veces nos supera, ¿no? Ujú. Como el querer entender absolutamente todo, el querer como ponerle etiquetas a absolutamente todo lo que sucede en tu vida, a veces nos hace perder un poco el norte y en este caso Sí. tiene que ver con esto, ¿no? Con el, ok, vale, obviamente lo que tu mente piensa es qué injusto que una persona joven que se cuida, que hace deporte, que es muy saludable, que tal, que tenga cáncer. Claro que tu mente lo va a pensar. ¿Qué sucede? Que tienes que irte más allá. En estos casos, o como yo lo he entendido, es que tienes que irte más allá y que no se trata solamente de la vida que está viviendo esa persona aquí físicamente, sino de las vidas que ha vivido esa alma y el aprendizaje que viene a traer y que viene a aprender también. Es como aprendiz y como maestra, porque en todo momento todos somos aprendices y maestros. Entonces, Efectivamente. ¿qué aprendió ella como alma de esta experiencia y qué dejó de aprendizaje? Exacto. ¿Qué dejó de enseñanza a los demás? Y ahí está donde está la clave, donde yo encontré como el no juzgar si era justo o injusto, no juzgar si estaba bien o estaba mal, simplemente es punto. Ujú. Nos guste más o nos guste menos, porque eso no quiere decir que yo, mi parte humana, no sienta dolor, no me sienta a veces perdida, ¿no? Porque al final, ostras, en mi caso, yo pasé, esto pasó después de la muerte de mi hermana, ¿no? Pero que me di cuenta de que cuando tú tienes un hermano o una hermana, normalmente lo que piensas es, cuando tus padres no estén, ¿A quién voy a tener? esa persona va a estar contigo. Ujú. Y yo, después de la muerte de mi hermana, hubo un momento que me tuve que enfrentar a, ostras, Esa es realidad ha que ya no cambiado. va a estar. Ujú. Exacto. O sea, es que mis padres no van a estar, pero mi hermana tampoco. Ujú. Y es muy, muy duro enfrentarse a ese momento. Y es una de las experiencias humanas más duras que yo creo que he tenido que vivir hasta el momento. El darme cuenta de que ya está, ¿no? Toda la vida que te habías montado hipotéticamente, porque te la montas, aunque no quieras, hipotéticamente en tu cabeza hay cosas que están como estipuladas, ¿no? Como, Sí, vale, cosas mi que lo normal es que cuando mis padres falten, pues a hermana, quien mi voy a hermana. tener ahí siempre sea mi hermana, con lo cual pues voy a intentar llevarme con ella lo mejor posible, aunque haya cosas en las que choquemos, bla, bla, bla. O sea, todos lo normal es que tengamos ese discurso en la cabeza. Exacto. Entonces, ahí fue como de los puntos decisivos en los que a mí marcó toda esta experiencia, ¿sabes? El decir, y eso yo todo este rato todo este tiempo sintiendo que yo sentía a mi hermana, porque yo sigo en contacto con mi hermana, Ujú. ¿sabes? Entonces era como raro decir que no iba a estar, porque claro, físicamente no va a estar, pero sí va a estar, era una confusión mental Claro. muy potente, ¿sabes? Para mi parte humana era como, vale, ok, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo voy a llevar esto? Y esa es una de las claves, ¿no? El permitirte sentir también esa confusión humana para que cuando realmente hayas sacado toda esa emoción, bueno, sacado, no me gusta tampoco sacado, ¿no? Pero sí como cuando la hayas transitado, Ujú.
seas capaz de decir, ok, vale, pues desde aquí, ¿cómo continúo? ¿Cómo quiero continuar? ¿Sabes? Y siguiendo con la historia, en ese momento en el que mi hermana estaba como repuntando, que parecía que todo iba mejor, que bueno, que la cosa iba a ir a bien, ¿no? Porque cuando te enfrentas a un diagnóstico como este, tenemos como ese positivismo Sí, esa que decimos tendencia de agarrarte a cualquier... de todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vale, puede ser que todo esté bien, pero puede ser que el desenlace de toda esta historia no sea lo que a ti te gustaría, ¿no? Entonces hay que afrontar ambas perspectivas, que es algo que no hacemos. No. Porque creemos que enfrentarnos a las dos perspectivas nos acerca a la que creemos que es más mala. No es verdad. Necesitamos aferrarnos a lo que no nos produce dolor. Exacto, las cosas se van a desencadenar como se tengan que desencadenar. Independientemente, te abras tú a la perspectiva que te abras. Independientemente de lo que tú quieras, va a suceder lo que tenga que suceder. O sea, exacto, entonces cuanto antes lo asumas, el menos abrirte doloroso. a las dos perspectivas te da una percepción diferente, te permite vivir la experiencia desde otra visión completamente diferente. No es fácil, no digo que lo sea, porque no lo es un gran viaje interior, pero a mí me permitió acompañar desde otro lugar toda esta experiencia. En ese proceso en el que yo empecé, de hecho el otro día me recordé que durante todo ese proceso mi cuerpo me paró porque me esguincé un tobillo y tuve que estar un mes metida en casa. Y era mi cuerpo diciéndome, te estás sobrepasando, no puedes sostener todo esto, no puedes, o sea, párate y, oye, mira hasta dónde puedes llegar. Claro. Porque no puedes abarcarlo todo, no puedes llegar a todo, no puedes sostenerlo todo tú. Al fin y al cabo, eres un ser humano, eres solo un ser humano. Y en este caso había más personas que tenían que sostener esto, no yo sola. Entonces, con esa tendencia que tengo de salvadora, de querer proteger a los demás, de ponérmelo todo a la espalda, pues claro, o sea, mi cuerpo dijo, ya, hasta aquí. Para. Durante ese proceso yo dejé mi trabajo, bueno, un poco después de lo del tobillo, dejé mi trabajo en el spa. Porque bueno, aparte de que no me ayudaron mucho en el trabajo de cara a esta situación que estaba viviendo, era como que se estaba viendo como que yo me quería aprovechar, ¿no?, de la situación, y digo, no, o sea, claro. Estoy pidiendo unos horarios todo junto, todos mis horarios juntos, porque yo lo necesito. Y yo me voy de aquí, me salgo para allá, no voy a estar, vengo un día, me voy otro día, o sea, para mí me complicaba muchísimo la vida. Entonces dejé ese trabajo y me fui a trabajar a un campamento de verano que ya llevaba trabajando varios años, por las mañanas. Durante este proceso, bueno, mi hermana parecía que iba mejor y en agosto yo tenía un retiro pagado ya desde principios de año. Claro, con toda la culpa que me producía, mi hermana en ese momento estaba ingresada. Con toda la culpa que me producía el irme, me fui porque yo sentía que eso de alguna manera me iba a ayudar a sostener todo lo que quedara de viaje, ¿sabes? Claro. Entonces yo en ese retiro hicimos muchas dinámicas, pero hubo una en concreto, bueno, dos, pero una en concreto que fue el corte de lazos. Y yo corté lazos con mi familia en el sentido de no seguir sosteniendo yo el carro, sino darle cada uno que acogiera su poder y que acogiera lo que tenía que sostener, no llevar yo todo eso. Y eso de alguna manera a mí me liberó tan fuertemente que aún hoy en día digo, wow, o sea, como una dinámica que al final obviamente estás moviendo energéticamente cosas, estás haciendo un trabajo energético, pero para tu mente es como un antes y un después. Literalmente. Al salir de ese retiro yo estaba como
eh, como si estuviera en una película. O sea, yo volví y yo veía como lo que pasaba a mi alrededor como si fuera una película, como si yo no estuviese integrada ahí. ¿Sabes? Me costó bastante volver y aterrizar y ver la situación que había al volver yo, que era más crítica que cuando yo me había ido. Y En apenas unos días, porque tampoco sí, porque no el retiro estuviste de fueron 5 retiro, días. por eso digo, no estuviste de retiro un mes. El retiro fueron 5 días y yo sé que en ese retiro de alguna manera yo dejé de sostener a mi hermana. De alguna manera yo me estaba aferrando tanto a sostenerla que no estaba permitiendo que ella tuviera el camino que tenía que tener. Ajá. Y yo la solté. En ese retiro yo sé que la solté y no la solté en plan de no voy a estar contigo. No, solté ese aferrarme con uñas y dientes a que te quedaras aquí. Sí, necesito ese que te quedes. Soltaste ese era mi necesito ego, que te quedes conmigo. exacto. Era como te acompaño y te sostengo en el viaje que tú tengas que vivir, sea cual sea. Hay algo que creo que no he contado mucho, pero yo volviendo de ese retiro volvía en coche, era un retiro en Portugal y yo vivo en Galicia. Yo iba en el coche y había una voz que a mí me iba diciendo, tu hermana se va, tu hermana se va, tu hermana se va, y yo obviamente era como, que no lo quiero escuchar, que me dejéis en paz, que no quiero, o sea, no quiero, dejadme en paz. O sea, ¿por qué me estáis contando esto a mí? ¿Qué coño? ¿Por qué tengo que saber yo esto? No quiero, dejadme en paz. Después de volver, mi hermana estaba peor, efectivamente. Durante la semana en la que yo no estuve, mi hermana parecía que iba mejor, le dieron el alta, luego al final, bueno, los médicos hablaron con ella y bueno, digamos que de esa información de los médicos no toda llegó 100% a, por ejemplo, yo no llegaré, yo creo que no llegaré a saber nunca exactamente lo que esos médicos dijeron, pero básicamente le decían como que no se podía hacer nada para curar 100%, sino para mantener el máximo tiempo de vida posible. Sí, en plan, ponte cómoda y vete despidiendo. Exacto, pero a mí esa información me llegó un poco sesgada y una semana después de yo volver. Seguramente porque no se quería aceptar esa información. Exacto, porque no había una aceptación, porque no había esto es lo que hay. Te guste o no te guste, a cualquiera de las personas que estaban acompañando ese momento a mi hermana. 2 semanas después de volver del retiro, yo, como mis padres estaban de permiso en el trabajo, porque claro, mi hermana estaba bastante mal, yo por la semana estaba aquí, porque nosotros tenemos también perras, entonces bueno, yo estaba en casa y el fin de semana iba a verla al hospital. 2 fines de semana después, el lunes, el domingo mi hermana tuvo un ataque de ansiedad, en el que a mí lo único que me preguntaba es, estoy bien, ya estoy bien, ¿verdad? Estoy bien. Claro, yo lo que sentía era como, sí, no te preocupes, vas a estar bien, o sea, sí lo estás. ¿Tú te ves bien? Pues ya está. Claro, ya sabes que algo, yo no estaba 100% consciente todavía, pero ya empiezas a intuir que algo no está, exacto, no está funcionando como se espera que funcione, ¿no? Yo me volví a mi casa y ese lunes por la mañana mi madre me mandó un WhatsApp diciéndome, ha pasado una noche fatal, la están sedando, venme. Claro, yo no vi la magnitud de lo que era, simplemente dije, vale, aviso en el trabajo, bueno, bajo a las perras, desayuno, ¿Qué pasó? Que unos 45 minutos después o así, mi madre me dice, oye, sal ya, o sea, no tardes. No te demores, sí, no tardes. No tardes. Y ahí ya a mí me entraron todos los 7 males en el cuerpo de decir, Dios mío. Y cogí el coche. Ese día, si habéis estado en Galicia, llovía a mares lo siguiente. Yo cogí la autovía a más velocidad de la que tenía que coger la carretera y más lloviendo.
Ujú. Y llegando a la ciudad en la que estaba mi hermana, en una curva, yo de repente vi un arco iris en el cielo. Dije, ¿se va? O sea, fue como una conciencia interior de, ok, se está yendo, se va. Ujú. Y a la siguiente curva el coche se me fue. Empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El coche chocó por delante, por detrás. Y a mí no me pasó nada. Es decir, solo tenía un rascazo del cinturón y nada más. Ujú. Pero el coche quedó siniestro. Yo ese día literalmente me enfrenté a la muerte. O sea, soy consciente ahora, en ese momento yo le he quitado mucha importancia a todo esto, como si fuera, bueno, sí, tuve eso, pero ya está, ¿no? Como lo más importante fue lo que pasó ese día. Pero que eso también es importante, ¿no? Sí, porque tus padres se podían haber quedado sin sus 2 hijas a la vez. Y aparte, de alguna manera, yo entré en consciencia de mi propia muerte, ¿no? Como de alguna manera el darte cuenta de que te puedes ir. O sea, Que es te que un vas, segundo sí. estás y un segundo no estás. Entonces es Ujú. como, bueno, ok. Una parte de mí creo que se rindió como, ok, venga, pues esto es lo que es y ya está, me voy. Pero otra parte de mí creo que me dijo como en plan, no huyas, vuelve, porque mirar todo lo que tienes que hacer, haz el favor de no hacer el pavo, por favor, y vuelve, porque tienes trabajo que hacer. Entonces yo ese día, después de salir del coche, siempre agradezco, hubo un chico que paró y que me ayudó, porque yo en ese momento estaba en ataque de shock. ansiedad, Claro, sí, claro. total y absoluto, de no llego al hospital, no me pasa nada, no me duele nada, pero necesito llegar al hospital, necesito ver a mi hermana, y no paraba de llegar gente, guardia civil, atestados, no sé qué, y yo tenía que contarles una y otra vez que estaba llorando desconsoladamente porque estaban sedando a mi hermana y yo no llegaba. O sea, todo el rato, y era fue una experiencia de vida de... o sea, como si la vida me estuviera diciendo, cuéntalo muchas veces para creértelo. ¿Sabes? Como cuantas más veces lo cuentes, más veces te escuchas y más Ujú. veces eres consciente de que esto está pasando, de Sí. que esto es así. Me recogió un familiar que iba de camino al hospital también, y llegué al hospital, mi hermana ya estaba sedada, y en ese proceso, ahí yo me quité totalmente de mi camino. Yo ahí no estaba como su hermana, sino estaba Ujú. acompañándola a ella. Obviamente toda la gente que estaba allí en esa habitación estaba como, no puede ser, ¿y por qué? Y tal. Y yo mentalmente lo único que podía estar continuamente, estaba diciéndole a mi hermana, has sido muy valiente, déjate ir, no te quedes aquí sufriendo porque ya no tiene sentido. Gracias, por favor, vete. O sea, como permítete irte. O sea, vamos a estar bien, no te preocupes, es el momento de que te vayas porque te estás aferrando a un proceso en el que estás sufriendo. Claro. No merece la pena, no tiene sentido ya aferrarte, porque ya no puedes seguir en este cuerpo aunque tú quieras, porque ya no funciona correctamente. Entonces, has sido muy valiente, vete, por favor. En ese momento, claro, yo todavía estoy como... de alguna manera están llegando a mis recuerdos últimamente Ujú. del proceso con mi hermana, de cosas que hice que yo ni siquiera era consciente. Yo hablando con una amiga que es canalizadora, ella me contó un poco lo que pasó ese día, ¿no? De alguna manera yo dejé a la pareja de mi hermana y a mi madre que cogieran las manos de mi hermana y yo intuitivamente me puse en sus pies. ¿Por qué? No lo sé, es que ni aún hoy en día te puedo decir por qué me puse a sus pies. Solo sé que puse mis manos en sus pies y todo el rato estaba con esta cantinela mentalmente como, ya puedes irte, no te preocupes, has sido muy valiente, ta. Y hablando con esta amiga, ella me decía que de alguna manera yo me transporté para ayudarla a que transitara, a que su transición fuese más rápida, porque cuando hay sobre todo enfermedades en las que el cuerpo ha sufrido, el proceso no es rápido, es más lento, porque al alma le cuesta despegarse y desprenderse, ¿no?, de esa experiencia.
Y en este caso, el viaje de mi hermana fue súper rápido. ¿Por qué o cómo lo hice? No tengo ni idea todavía. Cuando tenga más, volveré. Pero yo sé que de alguna manera la acompañé en ese tránsito, la ayudé a no quedarse apegada aquí porque no tenía sentido. Y tras esto, pues es lo que os conté al principio, ¿no? Tuve como esa evasión espiritual de, ay, mi hermana está bien, maravilloso, tal. No me dejé sentir absolutamente nada. Y esto conllevó a que, bueno, tuve una otitis terrible, nunca, o sea, yo creo que no recordaba el dolor de oído tan fuerte como el que tuve en este año 2022, porque a todo esto a mi hermana la diagnosticaron en enero y en septiembre mi hermana falleció. En esa época, en esos meses de evasión, yo no era capaz de decir que mi hermana se había muerto. Yo siempre decía, mi hermana ha trascendido, mi hermana ha dejado su cuerpo, o sea, como Sí. muy naif todo, Sí, ¿sabes? Como sí. muy Lo recuerdo. esquivando la realidad. Y cuando he podido decir como mi hermana se ha muerto, ha sido como una realidad, digo, ostras, cuánto tiempo he negado lo que era, ¿no? Es como, por eso para mí es súper importante el tema de que sí, la espiritualidad me ha ayudado muchísimo en este viaje, pero muchísimo, mucho más de lo que yo soy consciente ahora, también te lo digo, pero también he tenido que encontrar ese equilibrio, ¿no? De no dejarme ir, porque lo fácil es quedarme en todo ese rollo, claro, naif, todo ese rollo espiritual. bajar los pies a la tierra, que está muy bien tener la cabeza ahí arriba, pero que los pies se queden bien anclados a tierra, porque muchas veces cuando vivimos mucho en el mundo espiritual corremos ese riesgo de quedarnos voladas y no vivir la realidad tal y como es. De hecho, creo que esa es una de las cosas que yo vengo como a enseñar porque es lo que más tengo que aprender, ¿no? De lo que más aprendes y de tus mayores lecciones de vida es lo que mejor puedes enseñar. Y en mi caso es a no perdernos, aparte de todo el tema de la muerte, a no perdernos en toda esa espiritualidad, en toda esa conexión y a ser capaz de bajar, como de alguna manera materializar esa energía, materializar esa espiritualidad, como a darte cuenta de que las pequeñas cosas, de hecho hay como una forma que tengo yo ahora mismo de hablar de la espiritualidad que tiene que ver con que no tiene que ver con las técnicas que tú aprendas, no tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con ser consciente y estar presente. Eso es espiritualidad. Así es. O sea, no hace falta creer en nada, no hace falta meditar, rezarle a ningún dios, solamente hace falta que te sientas tú, a ti y a lo que te rodea aquí y ahora. Nada más. Exacto, y que luego meditar, hay muchas formas de meditar que sigue habiendo como ese mensaje de es que yo no sé poner la mente en blanco. Digo, pero es que no es eso meditar, no es eso conectar, no tiene que ver. Y cuanto más lo hagas, pues más probablemente más te fortaleces, claro, más lo fortaleces, más cosas llegan a ti, en la forma que sea, porque cada uno tenemos nuestra forma de recibir, ¿no? Así es. Pero al final es una cuestión de estar presente y que meditar puede ser, el otro día no sé a quién escuchaba decir como voy conduciendo y presto atención a mis manos en el volante, a cómo se siente el ruido del coche. Eso también es meditar. Y parece una chorrada como un mundo, pero eso es porque estás en presencia y en consciencia del momento en el que estás. Sí. Apagas la radio, no llamas por teléfono a nadie y estás 100% presente en lo que estás haciendo en ese momento. Sea conducir, en ese caso, sea andar, sea fregar los platos, lo que sea. Yo tengo una pregunta que te quiero hacer. Dime. Para saber tu opinión, porque sabes que es algo que me gusta mucho. ¿Qué nos pasa con la aceptación? Porque en muchas ocasiones aceptar algo para nosotros es sinónimo de rendirse. Porque con la aceptación nos han enseñado que viene la culpa. Y cuando viene la culpa es como esa sensación de rendirse, como el te estoy abandonando. En mi caso, por eso digo que cuando yo entré en esa habitación del hospital yo me saqué del medio. Esa es la sensación que yo tengo. No estaba mi ego ahí, no estaba mi yo humano ahí en ese momento, porque no era lo que requería en ese momento.
Sí, esa tú dejaste situación, de ser importante. en esa situación sí. Y no quiere decir que unos días después, cuando yo empecé a ser consciente de todo el viaje, bueno, y unos meses después, cuando empecé realmente a decir que mi hermana se había muerto, ahí eres tú el importante. Ahí estás viviendo el duelo, ahí estás trabajando esa pérdida, ese vivir con eso, ¿no? Porque el duelo te acompaña para siempre, no es una cosa que No es algo que de pase. repente, exacto, no es una cosa de, porque hay algo que con todo este viaje yo he como pensado, ¿no? Y digo, yo cuando era pequeña, yo pensaba, bueno, como la gente se vestía de negro, era como, bueno, estás un año, te vistes de negro un año, lo vives muy mal un año y luego ya Y ya está, está. todo genial. Digo, que eso es la falta de información que yo tenía cuando era pequeña. Claro, porque no se hablaba del tema. Entonces, en este caso, ¿por qué nos da miedo la aceptación? Porque es un poco es esa sensación de rendirnos y otro poco es porque no sabemos sacar a nuestro ego del medio, porque Claro, creemos que absolutamente todo en la vida va con nosotros y a veces no. Y sobre todo en estos casos que hablamos de la muerte, no va de ti. no va de ti. No va de ti, va de esa persona que está viviendo su fin de ciclo, que eso Así es es. lo que no entendemos, que es que luego tendrás tiempo para torturarte, para maldecir, para sentir, para hacer lo que quieras, lo que tú necesites, porque también hay que maldecir a veces, porque yo A también me he veces, cagado sí, en todo. claro. Es que es lo que hablábamos. También hay que aceptar las emociones que son de más baja vibración, Exacto, porque te llevan, o sea, si tú pasas por la parte baja, te lleva a poder remontar de nuevo. Si tú la parte baja la escondes, la tapas, no la vives, no remontas. No tienes esa exacto. oportunidad de remontar, porque de hecho, una de las preguntas que te iba a hacer es ¿cuánto crees tú que dura un duelo? Pero ya me lo has dicho, o sea, un duelo, el No duelo termina lo vives nunca. para siempre, Es evidentemente, porque como esa un persona se miedo, va es y no como un vuelve. miedo, como un trauma, como una herida. El otro día veía un post que era algo así como creo que hablaba de miedo en concreto en este caso, ¿no? Pero el miedo no se va. El miedo, Ujú, si tú imaginas el miedo dentro de un tarrito, tú siendo el tarrito, el ujú. miedo no se va, el miedo sigue igual. Lo que cambia es el tamaño del tarrito, porque según vas tú evolucionando, según vas creciendo, el tarro va creciendo más y más. Entonces Claro. esto te permite el ver ese miedo desde otra perspectiva, el ver ese miedo como, es una cosa pequeñita, cuando a mí me parecía que era algo inmenso. Con el duelo yo creo que pasa exactamente lo mismo, o como yo lo estoy viviendo. Ajá. También te digo que con el duelo hay momentos, pero es que es igual que los miedos. Hay momentos en los que incluso aunque el tarrito haya crecido, aunque tú hayas evolucionado, te vuelve a venir de sopetón y Y duele dices, inmensamente. wow, Sí. wow. O sea, vale, ¿qué está pasando, no? Y entonces ahí yo te animo a que te sientas, a que te dejes sentir y sobre todo que te dejes acompañar. Porque en esos momentos yo he estado en terapia desde ese momento que empezó lo de mi hermana, sigo en terapia y Ujú. seguramente seguiré un tiempo largo. Sí. Em, pero a mí eso me ayudó a poner en orden todo el caos interno que yo sentía. Y poner en orden no significa no sentirlo, sino ponerle palabras, ayudarme a Claro, expresarlo, ayudarme a dejarlo sentir, porque como yo claro. tengo esa tendencia a evadirme mucho, Ujú, pues lo que me pasaba era como, sí, bueno, estoy triste y ya está. Pero lo digo, pero no lo vivo. mm. Entonces, si no lo vives, por mucho que lo digas, da igual, Sí. no sirve de nada. Ed, es un poco la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. ¿En qué crees tú o en qué sientes tú que te ha ayudado comenzar a hablar de tu vivencia, de la muerte, de todos estos temas tan tabú? A ti personalmente en tu proceso, ¿en qué crees que te ha ayudado o en qué sientes que te ha ayudado? Pues fíjate, creo que os contaba al principio el tema de la iluminación tras este retiro que he Sí, tenido. El dejar de sostener el proceso de mi familia, sobre todo. El dejar de ser ese sostén. Yo no hablaba de estos temas, aunque yo los creía, o sea, ujú, tú lo has vivido conmigo, yo sí. de estos temas he hablado contigo casi desde el minuto Desde el uno, lo de minuto mi cero, hermana, como aquel que dice, pero sí. yo no me había soltado a hablarlo No. tan públicamente
porque a mí me daba miedo el proceso de mi familia. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Era como estaba coartándome a mí Por ellos. por cómo pudieran sentirse, por cómo pudieran vivirlo, y ahí, que es algo que he aprendido muy recientemente, que es que cuando tú decides por otros, los victimizas, les sacas su poder y tú te pones en el rol de salvadora. Claro. Entonces, en ese victimizarlos y sacarles su poder, ¿qué sucede? Que no estás dejando que ellos decidan. Entonces, ellos son adultos y tienen la capacidad de decidir si ven lo que yo hago o no, si lo siguen o no. Ojo, qué importante, que parece como que está pasando así por encima, Sí. pero ojo, qué importante lo que acabas de decir. Cómo creyendo que estamos ayudando, que estamos haciendo algo por otra persona, lo que realmente estamos haciendo es quitarles su poder. Exacto. Ojo. Sí. O sea, ahí vuelve a estar el ego, ¿no? Como el, ay, Dios mío, qué importante me siento porque estoy cuidando de X personas. O yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. También, sí, bueno, ese viaje lo tuve con mi hermana al principio, ¿no? Yo quería que probara todas las terapias alternativas, porque yo ya llevaba un tiempo en la espiritualidad y yo quería que mi hermana probara esto y lo otro, hasta que entendí que ella no creía en esto. Que era su proceso. Ella no creía en esto y yo decía, pero ¿por qué no estás respetando que ella quiera llevarlo a su manera? ¿Tú lo llevarías de otra manera? Pues puede ser que sí, o puede ser que te enfrentes a ese momento y mandes a la mierda. No lo sabes, pero tú no tienes derecho a decidir cómo ella lo quiere llevar. Es su proceso y ahí está otra vez el sácate del camino, porque no es tuyo. Entonces tú vive tu camino. O sea, en este camino de acompañamiento en la enfermedad y en la muerte también, para la persona que acompaña hay dos procesos, o yo lo veo así. El de la propia persona que está viviendo la enfermedad, porque tú lo vives con ella, y el tuyo. Y querer confundir ambos caminos como si fueran uno solo, ahí está el problema. Claro. Son dos caminos separados. Entonces, y totalmente distintos el uno del otro. Exacto. Entonces tú puedes hacer tu camino de enfrentarte, porque ahí te enfrentas no solo a la muerte desde la pérdida, sino a lo que hablábamos al principio, la muerte no tiene edad. Entonces te enfrentas a que podría ser tú en cualquier momento. A la soledad, ¿no? al miedo, a la tristeza. Y por otro lado te enfrentas a cómo la otra persona ha decidido vivir eso. Vivir su muerte, vivir su enfermedad, vivir su proceso. Y ahí depende el rol que tú acojas en tu vida, ¿no? Yo, como buena salvadora y sanadora, ¿no? Que continuamente tengo que frenarme a mí misma y decir, vale, ¿hasta dónde estás yendo, no? Es decir, ¿realmente tiene sentido esto o te estás ya sobrepasando, ¿no? Yo tuve que aceptar que mi hermana no creía en la espiritualidad. Bueno, está bien, es su proceso. Y ella tenía que vivirlo así y aprenderlo así. Y está bien. Y lo digo con plena conciencia y habiéndolo aceptado antes de que mi hermana se fuera. ¿Sabes? Porque al principio a mí me costaba mogollón decir, no, es que, Dios mío, es que si mi hermana entendiera esto, es que si mi hermana entendiera lo otro. Claro, yo veía muchas más cosas de todo su proceso que ella, hasta que ya trascendió, hasta que ya se murió, hasta que ya realmente su alma fue a donde tenía que ir, no entendió muchas cosas. Pero era su proceso así. Claro. Y yo no tengo derecho a sacarle ese poder de decidir cómo quiere que vaya su proceso. Claro, por mucho que tú, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, tú estés viendo quizás todos los aprendizajes que esta experiencia conlleva cada persona, no significa que tú estés en el derecho de decirles a esas personas qué aprendizaje tienen, ni decirles cómo lo tienen que vivir. Yo creo que lo más inteligente, como persona que ha vivido, o sea, no tan de cerca como tú, pero sí bastante de cerca, creo que lo más inteligente y lo más sano
tanto para ti como para el resto, es tú centrarte en cuál es tu aprendizaje. Toda esta experiencia, qué aprendizaje te está dejando a ti o te tiene que dejar a ti y cómo puedes sobrellevar ese duelo, ese aprendizaje y estar ahí para los demás en la medida que los demás te lo pidan. No No adelantarte, no imponer. anticiparte, no imponerte. Mm. Sí, de hecho, en el momento en el que entra la muerte o la enfermedad en tu vida, yo creo que en cualquiera, ¿no? En el caso de mi hermana, yo sé que tocó a muchas personas, no solamente a la familia, que obviamente la familia es los primeros en los que pensamos, pero yo he visto ella era entrenadora de un equipo de fútbol sala y eran una familia también. Ujú. Y todas esas personas que han tenido que vivir el proceso, quizá no tan mega de cerca como mi familia o como la pareja de mi hermana, pero lo han vivido muy de cerca también. Claro. Vivir todo eso te inevitablemente, quieras o no, te trae un gran aprendizaje. Y está en tu mano abrazar ese aprendizaje o luchar contra él. Así es. Entonces, cómo tú decidas afrontar todo esto te va a ayudar a sostener ese viaje, porque al final es un viaje, ya sea directamente la muerte de una persona o la enfermedad que no tiene por qué terminar en muerte inmediatamente. Ojo, vale, me estoy contando mi experiencia, Sí, pero puede ser, pues pero eso, puede ser una que no, enfermedad pero larga, simplemente que el luego se hecho de... recupere, pero una enfermedad larga, que conlleve muchos Exacto, desgastes, etcétera, etcétera. Estamos contando, exacto. en este caso, porque estamos hablando de la muerte y, pues el caso de tu hermana acabó en un fallecimiento, pero no tiene por qué todas las enfermedades acabar en muerte. No, de hecho, pero incluso ese proceso, aunque no termine en muerte, es un proceso muy hardcore, Sí. de mucho aprendizaje, de darte espacio para entender qué es lo que te está trayendo esa experiencia a tu vida. Eso deberíamos hacerlo con todo, pero quizás estos son los aprendizajes más Sí, potentes. cuando al fin y al cabo, bajo mi creencia, ojo, la enfermedad llega cuando muchos otros toques de aviso no les has hecho caso con respecto a Exacto. X, lo que sea. Entonces, el cuerpo ya no aguanta más y acaba enfermando y es ya cuando, como tú decías, cuando no podía más y tuve un esguince de tobillo y tuve que parar. Pues ahí, o sea, el cuerpo es el que pone el límite. O sea, cuando ya no se puede más, ¡pum! Ahora sí vas a parar y ahora sí vas a pensar, vas a tener el tiempo suficiente para pensar en X, en lo que sea, o para empezar a llevarlo de otra manera. O sea, digamos que es el último estadio, ¿no? El último toque de aviso. Que no Sí. sería necesario ese toque de aviso si todos los avisos anteriores en algún caso hubiésemos hecho caso o hubiésemos parado a hacer introspección, a pensar, como tú dices, a analizar. Sí, a poner sobre la mesa todo lo que no estamos queriendo ver, pero es que no nos enseñan. No, O claro. sea, y no nos enseñan, y yo lo veo mucho en los niños, que no se sigue ocultando todo esto, ¿no? Se sigue ocultando la enfermedad, se sigue ocultando la muerte. Y digo, es tan importante tener esa información y puede haber maneras amables de contársela a los niños. El Ujú. tema es que lo vemos tan crudo, tan negro, tan feo, el hablar de la muerte, Pero por el por punto de eso... vista, por el punto de vista desde el cual lo ubicamos, que ya lo hemos dicho, o Exacto, sea, desde el ego de yo estoy perdiendo a esa persona. Eh, exacto. no desde el punto de, bueno, pues esa persona ha terminado un ciclo y se ha marchado, pero no está mal, no tiene por qué estarlo. Sí, a ver, yo he visto este proceso con personas de mi familia que son niños y
en mi opinión, y esto es totalmente mi opinión, no desde el juicio, simplemente desde que yo creo que sí se podría haber acompañado este duelo de otra manera. Porque si ya un adulto, con todas las creencias que tenemos, con todo el viaje que tenemos a nivel social, a nivel colectivo, con esto de la muerte, es duro de llevar, Sí. imagínate a un niño al que no se le da información, al que no se le explica No qué está tiene- pasando. Y que no tiene información previa ni experiencias previas al respecto. Exacto, entonces como adultos tenemos esa responsabilidad de hacer más amable este proceso. Lo que pasa es que no lo hacemos porque como a nosotros mismos nos cuesta hablar sobre ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. O sea, tú, bajo tu punto de vista, tú consideras que una mayor comunicación y un mayor hablar del tema, que sea menos tabú. Y dar una perspectiva más amable. O sea, es que no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, que se ve la muerte como chimpum, acabaste, ya está, se acabó, no hay más, no hay nada más. Claro, ahí entran mucho las creencias que tú tengas, en qué creas, en qué no creas, entran muchas cosas. Pero es que si tú crees que chimpum ya se acabó, es normal que lo veas como Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me puedo morir, me aferro con uñas y dientes a esto porque no hay nada más. Entonces me resulta curioso cuando una sociedad que ha estado muy ligada a la iglesia, que nos hablan todo el rato de la resurrección, que nos hablan de... Claro, pero yo creo esto, que seguramente por ese laicismo, digamos, esa pérdida de la espiritualidad tan acusada que hay en la sociedad de hoy en día, que yo creo que, por lo que yo sé de historia, nunca en la historia ha habido una desconexión tan grande de lo que es los temas espirituales, al menos en relación con la muerte, ojo, no digo que haya que creer en Dios ni nada, sino con respecto a la muerte, tan separado y tan tabú. Yo creo que no ha habido, o sea que estamos en un momento sin precedentes en cuanto a ese tema. Sí, no lo sé, porque yo es verdad que no he investigado tan atrás, es una de las cosas que ahora me gustaría empezar a hacer, ¿no? Ver diferentes rituales de muerte a lo largo de la historia, en otras culturas también. Pero a mí yo que sí que he sido criada como niña católica, me sigue resultando curioso, porque de las pocas cosas que yo me quedé de la iglesia era de esa resurrección, y a los 3 días Resucitabas, sí. resucitó de entre los muertos, ¿no? Que es como una frase que a mí se me quedó súper grabada, de miles que dicen durante una misa o miles que dicen durante todo el catecismo y todo eso. A mí esa se me quedó muy grabada y digo, ¿cómo podemos creer en eso y luego creer que cuando alguien se muere ya está, se acabó? Digo, es incoherente, estás siendo incoherente con tus propias creencias, no lo entiendo. O sea, realmente es algo que a mí me causa como duda, como digo, claro, ¿por qué? No lo entiendo. El problema que yo veo ahí es que seguramente cuando todos los niños que hemos sido criados en la religión católica nos han dicho esto de al tercer día resucitó de entre los muertos, nos lo tomamos porque nos lo explicaron como algo literal. O sea, que Jesús cogió, se levantó de su tumba y dijo, ¿qué pasa, chavales? Aquí estoy yo, de nuevo. Y nosotros vemos en nuestro día a día que eso no sucede. Eso no pasa. O sea, que de las tumbas no se levantan los muertos y vuelve tu prima, tu hermana, tu hermano, tu abuela a decir, ¿qué pasa, chavales? Que ya está, ¿eh? Venga. No lo había pensado nunca desde esa perspectiva. Sí, no lo había pensado así. Entonces es como un... Ostras, es que me han engañado. Claro. Me han engañado. Esto no es así. Seguramente si nos lo hubiesen explicado desde una perspectiva más espiritual, más es que tu cuerpo se queda, pero tu alma, tu espíritu es el que permanece.
tú puedes estar en contacto con tu familia, con tus amigos, puedes seguir viéndoles, puedes seguir estar al tanto, aunque ellos, tu cuerpo físico, no puedan verlo. Seguramente lo veríamos desde otra perspectiva, pero en el momento en el que le quitas todo el tinte espiritual que tiene a esa vivencia, esa historia, claro, o sea, es como, esto es un cuento. Esto es un cuento, tío, que le perforaron las manos, le perforaron los pies. Ya, sí, es como muy hardcore eso, y el tío se levantó al tercer día. Venga, ¿cómo estáis? Yo bien, ¿y tú? O sea... Sí, mira, justo ahora hablabas de eso y hay algo que ves que, mira, más cosas me has desbloqueado un recuerdo. Que hay un momento en el que creo que es en la Biblia que hablan de que él como habla con Dios y dice perdónalos, ¿no? Que no saben lo que hacen. Que no saben lo que hacen. Y fíjate que esto ahora me ha recordado mucho a lo que llevamos hablando este rato de sacarte del camino, de darte cuenta de que como humanos ese ego muchas veces nos lleva a decir o a hacer cosas que o no tienen sentido o bueno, no están bien ligados a lo que tú eres, pero bueno, a veces pues sí, eso, somos humanos y a veces pues tenemos ese ego que nos lleva como rápido a hacer esto, a decir esto, a hacer lo otro, ¿no? Y luego volvemos al centro y decimos, vale, aquí, igual aquí, pero me ha recordado mucho a esa parte, ¿no? De cuando alguien se muere, de ser capaz de entender, ¿no? También de no tanto en este caso, porque él estaba como pidiendo perdón por los que le habían hecho eso, ¿no? Pero en este caso es como también perdonar o como hacer ese acto de decir, de perdonar a la vida, ¿no? En ese justo injusto de perdonar a la vida y decir, ok, esto es así, ¿vale? Entonces me abro, ¿no? Me saco de mi camino, me saco del medio, aparco a mi ego un ratito. Sí, al fin y al cabo es esa aceptación de la que hablábamos, que tanto nos cuesta aceptar que las cosas pueden ser de una manera que nosotros no teníamos contemplada, como es que alguien a quien tú quieres se marche justo hoy o justo mañana, joven o no tan joven. Mi abuela tenía 95 años cuando falleció, hace un par de años, y bueno, un par de años no, uno, ya decía yo, digo, uy, tanto hace, no, hace un año. Y joder, cuando quieres a una persona no quieres que se vaya, evidentemente. No. Egoístamente, cuando tú quieres a alguien, no quieres que se vaya. Y que se vaya, o sea, que te llamen y te digan, vente para acá porque tu abuela le queda poco tiempo, es como, no puede irse. No puede irse, es mi abuela, o sea, tiene que estar aquí para mí, para lo que... ¿Sabes? Es un poco eso que dices, claro. Ese aceptar, ese quitarse del medio, ese no es mi proceso, o sea, este en concreto no es mi proceso comienza después, con lo cual vamos a hacerlo de la mejor manera que sea posible para todos, pero sobre todo para la persona que se va. Sí, a ver, yo en mi caso, por ejemplo, creo que las circunstancias me ayudaron a sacarme del medio, ¿no? Toda la vida me llevó a ese momento, porque físicamente mi hermana no, su cuerpo ya estaba fallando por todos lados. Entonces, creo que cuando lo ves de esa manera, cuando ves como que el cuerpo ya no está sosteniendo, te resulta un poco más fácil, o por lo menos a mí me lo resultó. Bueno, te entra la compasión. Hay gente de mi familia, claro, hay gente de mi familia que no pensaría igual que yo, pero yo lo he vivido así, ¿no? Yo siempre hablo de mi experiencia, desde mi experiencia. Sí. Desde lo que yo he sentido y lo que yo he vivido, claro, para mí era como la sensación de qué egoísta sería por mi parte querer que continuase así aquí más tiempo. Sí. Porque ¿cuál es la finalidad? Sí, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué sentido tiene que yo me aferre a que se quede aquí más tiempo cuando está sufriendo, cuando lo está pasando mal, cuando no tiene sentido? ¿Sabes? Es verdad que yo no he tenido que vivir una muerte de golpe, pues rollo
como pasa con accidentes de tráfico, cosas que son así muy súbitas. Ujú. Y ahí te enfrentas directamente Es de hoy hostia de es hoy una para hostia. mañana, sí. La hostia es una hostia muy grande. Coges el Entonces, teléfono y es directamente para darte la información de exacto, yo tuve mi esta proceso. persona ya no está, y es algo muy difícil, Exacto, muy duro, mucho exacto. shock, pero tienes menos tiempo para hacerte a la idea, pero el proceso acaba siendo el mismo, y es que esa persona se ha Sí, ido sí, totalmente. y Pero sí que es verdad que, por sí que es ejemplo, cierto, hace falta más fuerza. quizás el camino que yo tuve que hacer bueno, que yo tuve que hacer, no, que yo sentí que fue la evasión espiritual, que tal, creo que en mi caso hubiese sido al revés. Primero pasaría por toda la mierda que se me pueda ocurrir desde la parte humana, ¿no? Como el maldecir, como el toda esa parte, y luego sería capaz como de irme a entender más arriba, ¿no? Con una apertura de conciencia diferente. Porque yo lo he visto hablando con una amiga que justo pasó algo parecido, ¿no? Como del día a la mañana perdió a una persona muy querida. Y ella me decía, es que yo al principio me ponía nerviosa las personas que eran como muy naifs espiritualmente, porque bueno, es lo que tiene que ser, no sé qué, y me decía, es que yo estoy enfadada con la vida, enfadada con todo, porque tal, y digo, claro, es que yo lo viví justo al revés. Claro, Yo viví esta parte naif al principio, ¿por qué? Porque fue lo que me ayudó a sostener ese proceso, ese tránsito de mi hermana. Fue lo que claro. me ayudó a estar ahí, a quitarme del camino y a ser ese sostén durante ese tiempo. Y después viví la parte más humana, bueno, vivo todavía la parte más humana, ¿no? Ahora estoy en el proceso de equilibrio, ¿no? En que hay días que son, pues bueno, pesados, que te cuesta un poco más, que necesitas sentir esas emociones, y hay otros días que incluso yo tengo como recuerdos y hasta es divertido, ¿no? Porque de repente te llegan recuerdos de cosas vividas con ella y dices, Dios mío, o sea, qué niñas éramos, o qué, jo, qué divertido esto, o qué lo otro, ¿no? Sí, que Entonces, piensas, gracias, porque gracias a la vida. esto fue posible. Aunque ahora ya no Exacto, estés aquí, esto sí sucedió y yo tengo este recuerdo ahora. exacto. Y una de las cosas a las que animo a la gente que llega a mí, que ha vivido una experiencia, incluso aunque no haya sido una experiencia quizá tan traumática, a que en lugar de cuando tenemos una pérdida nos centremos tanto en las cosas que no podemos vivir con esa persona, que es como la tendencia natural que tenemos como humanos, Ujú. a que escribamos una carta agradeciendo cada momento que sí Cada podemos cosa que sí. vivir. Hmm. Y eso te cambia tanto la perspectiva, porque te da otra forma de verlo. Dices, ostras, es que mira, he vivido esto, hemos hecho esto, hemos sentido esto, hemos hablado de esto, hemos tal. Siempre te van a quedar cosas por hacer, pero es que incluso con las personas que están vivas, Sí, siempre te quedan sí. cosas por hacer. Sí, sí, Entonces, sí. ¿por qué centrarnos todo el rato en lo que no? Y no centrarnos en lo que sí. De hecho, yo me doy cuenta que si realmente fuésemos conscientes, porque es que no es que no, o sea, es que directamente negamos que la muerte exista. Porque ni siquiera es decir, no, es que vivimos en una sociedad que vives al día a día, sabes que es un carpe diem constante, porque no sabes si mañana vas a... No, es todo lo contrario. Nos aferramos y vivimos como si fuésemos a estar aquí eternamente. Y no hay nada más cierto en esta vida como que la vida es un cambio constante. Entonces es como una contradicción muy grande. Pero Sí, bueno. eso es algo que estoy metiendo ahora mucho en mi vida, esa típica frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No tanto en el hacer, sino en el dejarme sentir y fluir, ¿no? Yo ahora que estoy llevando a mi proyecto online, convirtiéndolo en un negocio, me doy cuenta de que he tenido etapas en las que me he perdido mucho, ¿no? En el tengo que hacer y lo otro. Digo, no. Me doy espacio para mí. Y si hoy no puedo hacerlo todo, no pasa nada. ¿Sabes? Tampoco me torturo, pero lo más importante es
cómo me encuentro, cómo estoy viviendo este proceso, sí hacer las cosas que tengo que hacer, pero siempre desde el ok. Esta es la vida que tengo. ¿Quiero pasarme el día estresada por todo lo que puedo o no puedo hacer, o lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo? No. Entonces, ¿qué hago? Me abro. Hoy me sale que tengo más fuerza para hacer más cosas, pues hoy las haré desde el disfrute, desde el estoy haciendo esto porque me gusta, porque realmente lo disfruto. Y después, bueno, pues quizá mañana no tenga tantas fuerzas y tantos ánimos, y quizás pues me dé por ponerme música y bailar una hora, o no, o yo qué sé, o ver una peli. Ahora estoy muy, muy fan de ver las pelis últimas de Disney, que son como, a mí me parece que tienen muchos mensajes que no vemos 100%, ¿no? Que os hablábamos de Coco, pero es que veo otras, ¿no? Encanto habla mucho de las ovejas negras, de la familia. También Soul, que habla de las almas, no sé, me parecen brutales y estoy como viéndolas otra vez desde la perspectiva que tengo ahora mismo, y me está ayudando mucho, y a veces, y me lo paso bien. El otro día una amiga me decía, es que te ríes como una niña o más que los niños viendo las películas, y yo sí, porque yo traigo a mi niña y las disfruto. Claro, es recuperar esa inocencia que tanto nos obligan a perder, ¿no? Exacto, y desde la apertura de conciencia que tengo ahora, ¿sabes? Como Claro. unir todo y el disfrutar de ese día, de eso que quieres hacer en este momento, ¿sabes? Que si te quieres ir a la cama a las 8 te vas, pero es que si te quieres ir a las 11 también te vas. Claro. Que no sea todo tan rígido, ni todo tan obligación, ni todo tan tengo que hacer esto y voy a hacer, y ¿sabes? Es como Sí, tiene que haber una estructura, pero también fluye, porque si no te estás perdiendo la vida en esa estructura. totalmente. Bea, ¿qué le dirías así rápidamente a alguien que esté transitando por un pre-duelo, post-duelo? Uf, qué pregunta. Que no tiene que sostener todo solo o sola, que se deje acompañar, y preferiblemente que sea ese acompañamiento de fuera de su entorno, porque eso le va a dar otra perspectiva. Y que se deje sentir, ¿sabes? O sea, que se permita sentir. Entonces, acompañamiento, que no se crea el superhéroe en plan que puede con todo y sostener absolutamente todo, porque probablemente puedas sostenerlo un rato, pero al final eso te va a pasar factura. Entonces, no quieras sostenerlo tú todo. Déjate sentir y busca acompañamiento. Esas fueron las grandes lecciones que yo he aprendido. Perfecto. Dinos cómo te encontramos, dónde te encontramos, qué andas haciendo. Pues yo ahora mismo, bueno, mi cuenta se llama Alma Ancestra. Estamos en proceso de cambio, no sabemos si habrá cambio de nombre o no lo sé todavía, pero de momento Alma Ancestra. Y lo que hago es acompañar pues a estas personas que acompañan, ¿no? En tanto en la enfermedad como en el tránsito de la muerte. No estoy tan especializada en el duelo, porque siento que yo todavía estoy aprendiendo de eso, pero sí en los primeros pasos del duelo sí que puedo hacer ese acompañamiento. Entonces, si te sientes identificado o identificada, escríbeme, porque estoy segura de que podemos ver cómo ayudarte, ¿no? En el proceso que estás viviendo, porque no es un proceso sencillo y yo busqué ayuda. Entonces, Qué importante. Permítete ser ayudado. Qué importante, qué importante. Me encanta hablar contigo, es un auténtico placer tenerte aquí. No descarto que haya futuras conversaciones. Cuando quieras, ya lo sabes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Bea. Nos vemos. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Ha sido un tremendo placer. Es un tema que sabes que me ha costado, pero que ahora me gusta hablarlo, porque siento que es muy importante hablar sobre todos estos temas. Y creo que es el primer sitio fuera de mi cuenta en el que cuento lo que vengo a hacer. O sea, me parece brutal que me hayas dado este espacio, porque
digo, ostras, estoy saliendo de alguna manera de mi zona de confort, pero súper a gusto y disfrutándolo mucho. Así que muchas gracias. Me alegro de haber sido yo la primera. Bueno, seguimos hablando. Genial, muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos, solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si es así, observa poco a poco cómo se va calmando y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradécete el darte permiso a tener este momento de conexión contigo. Me despido de ti ya por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook. Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Namaste, querida alma.